Buenas noches. Vamos entonces a ver eh, la diferencia entre contador y acumulador. Ya habíamos dicho que el contador como tal es una variable numérica capaz de incrementarse en una constante, o sea, en un valor numérico, ya sea 1, 2, 3, 4 o el valor que se necesite. Y un acumulador es una variable numérica capaz de incrementarse en el valor de otra variable numérica. Es decir, con el valor de otra variable numérica yo puedo ir incrementando otra variable numérica. Quizás se escuche como redundante, pero vamos a verlo de la siguiente manera. Se tiene el siguiente ejercicio y dice así: elaborar un programa que obtenga el salario neto de cada uno de los 15 docentes de una universidad X. Se debe leer de cada registro el nombre del trabajador, en este caso del docente, su salario básico por hora, el número de horas trabajadas, el porcentaje de retención en la fuente. Luego dice, la universidad desea obtener el promedio de los salarios netos de los docentes que ganan 1.500.000 o más y saber cuántos docentes ganan menos de 1.500.000. Miren aquí la pregunta dentro del problema que dice, los docentes que ganan hasta 1.500.000 o más, pero su promedio. Y los docentes que ganan menos, la cantidad de profesores que ganan menos de 1.500.000. Entonces, una cosa es la cantidad y otra cosa es entregar el promedio. Cuando uno hace el promedio de salario, quiere decir que hay que coger cada salario de cada docente e irlo guardando para irlo sumando siempre y cuando sea mayor o igual a 1.500.000. Si es así, voy guardando el primer salario. Luego, si viene otro profesor y supera o es igual al 1.500.000, lo sumo con el salario anterior y así sucesivamente, siempre y cuando se cumplan. Es decir, aquí tenemos lo que antes llamábamos un contador particular, ahora lo llamamos un acumulador particular. Veamos entonces cómo se haría el ejercicio. Primero que todo, definimos definición de las variables de entrada. Es muy importante determinar cuáles son las variables de entrada. Entonces, la variable de entrada, si nosotros vemos, dice que por cada registro se debe leer el nombre del C docente, su salario básico por hora y el número de horas trabajadas, y hay un porcentaje de retención en la fuente. O sea, se le va a quitar una partecita de acuerdo a lo que gana. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que nosotros debemos realizar es sacar nuestras variables de entrada. ¿Cuáles serían nuestras variables de entrada? Entonces, vamos primero que todo a definir como instrucción una variable llamada non-dot, o sea, nombre del docente. Pero como el nombre del docente es una variable alfanumérica, entonces la definimos como, en este caso, carácter. ¿Listo? O sea, definimos la variable como carácter. Es decir, es alfanumérica. Hay otras variables de entrada que son de tipo numérico. ¿Como cuál? Entonces, vamos a llamar acá definir. Entonces dice acá, en nuestro caso, su salario básico por hora. Entonces definir salario básico hora. Así lo vamos a llamar. Del docente. ¿Cómo? Luego entonces dice que el número de horas trabajadas, o sea, tenemos número de horas trabajadas de ese docente. Hasta ahí estamos mirando la parte de entrada.
y el porcentaje de retención, coma, porcentaje de retención en la fuente. Llamémoslo así. Esa la vamos a llamar como, vamos a ponerle real. ¿Listo? Ok, le damos enter y listo. Ahorita ampliamos para que se vea la codificación. Listo. Una vez hecha esa parte, analizamos qué es lo que nos piden. Dice que la universidad desea obtener el promedio de los salarios netos, ¿sí?, de los que ganan hasta 1.500.000 pesos o más. Ok. Entonces aquí vamos a decirle definición de variables de proceso. Entonces, ¿cuáles son las variables de proceso que van a estar inmersas dentro del programa? Entonces dice acá, se necesita hallar el promedio, pero antes de hallar ese promedio, vamos a hacer el cálculo de ese salario neto, porque nosotros necesitamos encontrar el salario neto. Entonces, vamos entonces a decir, definir, y entonces decimos el salario neto del docente. Es lo primero que necesitamos, saber cuál es el salario neto del docente. Pero ahora, ese salario neto debe tener en cuenta lo siguiente. Yo no voy a hacer una sola ecuación con todo. Vamos a hacerlo por parte para entenderlo. Entonces, ese salario neto depende de un salario básico. Salario básico del docente. ¿Listo? ¿Qué es el salario básico? Digamos que, para que lo entiendan de esta manera, es lo que se le paga al profesor sin ninguna retención. Entonces, a eso se le conoce como salario básico. Otros lo llaman salario bruto, pero realmente se conoce es como salario básico. Ahora bien, después de que ya haya calculado eso, entonces sí necesito llevar a cabo lo que es la retención. Entonces necesito una ecuación que me genere la retención en la fuente. Así. Vamos a decir que esa es nuestra retención en la fuente. Ahora bien, después de hacer eso, tenemos que mirar qué necesitamos. Vamos a dejarlo así como variables de proceso que se van a calcular cada vez que se ingresan los datos de arriba, aparecen estas ecuaciones. Entonces vamos a definirlo como, perdón, qué pena, acá vamos acá, y esto lo definimos como real, número real. Veamos en, ok, vamos a quitar esta D, ponerla en mayúscula, listo. Ahora, esas son las variables de proceso que se generan a través de la parte que tiene que ver con transformación de los datos de entrada. Ahora, ¿qué necesito? Entonces necesito definir, vamos a colocar acá definición de acumulador. No digo acumuladores porque es uno solo. Entonces le decimos definir, y entonces para hallar un promedio yo necesito ir sumando los salarios, vamos a llamarlo así, acumulador de salarios netos. Acumulador de salarios netos, ¿sí? O sea, cada vez que pase acumulador de salarios netos, pero ese salario neto son mayores a 1.500.000. Entonces, coloquémosle aquí una rayita para decirles mayores y lo dejamos así, mayores, dice mayores iguales a 1.500.000, mayores, dejémoslo así, como real. Ok,
Listo. Ese sería, digámoslo así, el único acumulador que necesitamos para poder hacer el ejercicio. Ahora nos tocaría realizar, vamos a colocar aquí la definición de contador general. Voy a colocarlo así, se pueden colocar en una sola línea, pero lo voy a definir así. Entonces, contador general, le vamos a dar acá definir la letra C como entero. Los contadores siempre se definen como entero. Ahora necesitamos, digámoslo así, un contador. Vamos a definir, vamos acá, definición de contador particular, lo que hacíamos en el otro ejercicio. Entonces, la definición del contador particular es aquel que depende de una pregunta. En este caso vamos a acumular los que sean mayores o iguales a 1.500.000 y lo vamos contando para saber, para poder hallar nuestro promedio. Y por último, vamos a hacerlo aquí así. Dice que se requiere hallar el promedio, obtener el promedio de los salarios netos. Entonces yo digo acá, definir, bueno, contador particular. No, ya lo tenemos. Entonces el contador particular sería la cantidad de empleados que ganan 1.500.000 o más. Entonces lo vamos a llamar así. Definir cantidad, en este caso, llamémoslo así, de docentes que ganan más de 1.500.000 como entero. Usted dirá, profe, ¿y por qué no lo definimos donde está C? Sí, se hubiera podido definir, pero para entender el ejercicio quiero que me entiendan que este es un contador particular y tenemos en esta parte la definición de un acumulador. Vamos a agregarle aquí, me faltó particular. Listo. Entonces, ya teniendo eso, yo puedo decir que C es igual a 1. Listo. Ahora, una vez haga eso, le digo, bueno, vamos a tomar de aquí el mientras. Damos clic aquí, borramos ahí, perdón. Damos clic aquí, borramos aquí y colocamos, haga mientras C sea menor e igual a 15. Pero como yo siempre digo, no lo vamos a hacer hasta 15, hagámoslo hasta 4. Ok. Listo. Ya saben que iba a 15, pero hemos colocado o hemos digitado 4. Borremos la secuencia de acciones. Entonces, esta secuencia de acciones iría de la siguiente manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el nombre. Entonces, vamos a decirle escribir, entre comillas, nombre del docente. Esto lo podemos colocar así, con 2 puntos, no es que necesariamente tiene que ir así. Y le damos enter. Y abajo, entonces, sencillamente le decimos leer, ¿no es cierto? ¿Qué va a leer? La variable de entrada que dice non, raya al piso, dot, ¿no es cierto? Que es este. Listo, le damos, y le damos enter. Este mismo, para no
vamos a copiarlo y digamos así lo voy pegando, y en lugar de nombre del docente, entonces se supone que debo digitar o que me escriban el sueldo básico del docente, o en este caso el sueldo básico hora, ¿no? O salario básico hora. Entonces vamos a escribir aquí salario básico hora, y entonces la variable para eso sencillamente ¿cuál es? Entonces digámoslo así, la tenemos allá como SBH raya al piso dot, o sea, salario básico hora del docente. Ok, pero no bastaría con tener eso, necesitaríamos, digámoslo así, ahora el número de horas trabajadas, es decir, otra vez escribir, y entonces número de horas trabajadas. Listo. Y cerramos las comillas, le damos enter, y le volvemos a decir leer. Debe leer la variable nht raya al piso dot. Listo. Entonces aquí esta parte no hay ningún inconveniente, la cerramos. Seguimos aquí, digamos que corrámoslo un poquito más hacia acá, y aquí vamos ya haciendo nuestro trabajo. Entonces ya vamos por aquí, ¿no? Salario básico hora, el número de horas trabajo. Ahora viene el porcentaje de retención en la fuente. Entonces escribir entre comillas porcentaje de la retención en la fuente. O sea, ahí hay un porcentaje. Cerramos y obviamente vamos a dar enter. Entonces ahora que ya tenemos esta parte, vamos a mirar, ¿sí? De alguna manera escribimos aquí leer, y entonces la variable se llama prf, es esta que está aquí, es ok, listo. Hasta ahí nosotros, digámoslo así, ya tenemos los valores en este momento de entrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces, dice, a cuestionar o a preguntar quiénes ganan 1.500.000 o más, pero todavía no. Vamos a hacer nuestro cálculo, podemos hacer los cálculos antes de preguntar. Para hacer eso, nosotros empezamos con la primera ecuación, ¿sí? Y dijimos que teníamos el salario neto, salario básico del docente. Esta es la primera ecuación. Entonces, salario básico, raya al piso, que es este que está aquí de la variable de proceso, ¿sí? Entonces, del docente. Listo. Esto sería igual, esta ecuación sería igual. Como dijimos que lo que queremos es simplemente calcular los valores sin ningún tipo de retención, entonces diríamos, eso es igual al salario básico hora, lo que se le paga por cada hora del docente, así es la variable, por el número de horas trabajadas, o sea, número de horas trabajadas de ese docente. Hasta ahí tenemos esa ecuación. O sea que el salario básico va a ser igual al salario básico hora, lo que se le paga
por cada hora por la cantidad de horas laboradas o trabajadas. Ahora, apenas realicemos eso, entonces vamos por la siguiente ecuación, la llamamos retención en la fuente, así la llamamos, o sea, ten, raya al piso. Aquí le voy a colocar, no lo coloqué, pero voy a colocarlo F, fuente, para que ustedes se guíen mejor. Entonces, ese es igual a la retención de la fuente, así. Ok, entonces esa sería igual a esa ecuación, o sea, ¿a qué va a ser igual? Pues para eso calculamos el salario básico del docente, o sea, la ecuación anterior, lo multiplicamos por el porcentaje que ingresaron. Este programa lo podemos dejar libre, que la persona escriba 5, 1, 2, 3, y le convertimos eso en porcentaje. ¿Cómo? Cogemos la variable P, RFT, y lo dividimos entre 100, y ya ahí se convirtió en un porcentaje. Entonces ya tenemos esa segunda ecuación. ¿Qué nos corresponde hacer? Nos corresponde entonces llevar a cabo o calcular lo que es el salario neto. O sea, vamos por acá, ahora sí, salario neto del docente. SN raya al piso dot es igual, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? Pues al salario básico de ese docente, es decir, ese cálculo que no se le hizo retención, menos, como es una retención, es menos retención, raya al piso, en la fuente. Y entonces tenemos aquí prácticamente calculado el salario de ese docente. Lo que no sabemos es si gana menos de 1.500.000 o más de 1.500.000. Eso no lo sabemos. Entonces, como no se sabe, vamos a proceder a realizar la pregunta. Entonces le damos clic, listo, ok. Ahí nos marca siempre nuestro error y vamos corrigiendo. Bueno, ¿por quién debemos preguntar? Pues obviamente por el sueldo neto del docente, el que se acabó de calcular, el último. Y preguntamos que si es mayor o igual a 1.500.000, así, sin colocar ningún signo, es decir, sin colocar ni punto ni nada de eso. Ahora borramos la opción positiva. Cuando sea mayor, ¿qué sucede cuando sea mayor? Yo hago siempre esa sangría. Cuando sea mayor, se hace necesario que nosotros guardemos el primer sueldo. Es decir, alguien gana o el 1.500.000 o más de 1.500.000. Y para eso tenemos destinado la variable acumulador de salarios netos que ganan más, raya el piso, que ganan más de 5.000. Va a ser igual al acumulador, nuevamente, de salario neto de los que ganan más, que es este que está aquí, más, esa es la diferencia. Aquí ya nosotros, digámoslo aquí así, ya podemos ir diferenciando que este incremento va a ser igual al que se calculó, o sea, SN raya al piso dot, o sea, al primer salario neto. Listo. Esto en este momento empieza a funcionar de esta manera. Ahora,
En esta parte, ¿qué nos hace falta? Pues el contador particular, es decir, para decir, va el primer docente que gana 1.500.000 o más de 1.500.000. Entonces, para eso tenemos contador de docentes que ganan más, en este caso M, ¿sí? Es igual a contador de docentes que ganan más de 500 más 1, es decir, el incremento es de 1 en 1, es decir, cada vez que pase por ahí, pues sencillamente lo va a realizar. En el caso, digámoslo así, de que no gane más, o sea, necesitamos, ese es un contador particular de los que ganan más. Me hizo falta en el análisis definir, porque el ejercicio dice que necesitamos hallar cuánto ganan menos de 1.500.000, cuánto ganan menos. Entonces aquí, digámoslo así, nos hizo falta colocar, digamos, contador de los que ganan menos, así, contador de los que ganan menos, o sea, nos paramos aquí y escribimos contador de los que ganan menos es igual a contador de los que ganan menos más, como es un contador, más 1. Es decir, va el primer empleado que no gana menos de 1.500.000. Y va el otro que gana más de 1.500.000, que es acá contador de docentes de los que ganan más y contador de docentes de los que ganan menos. Entonces ya ahí tenemos, digámoslo así, nuestra primera acción. Vamos a colocar el índice ahí. A mí me gusta hacer con sangría para que se vaya viendo por dónde entra una pregunta, la ejecuta cuando es positivo y por dónde entra cuando es negativo. Ok. Entonces, la primera parte del ejercicio se ha cumplido. No falta imprimir por cada empleado. Entonces digo, escribir, ¿no es cierto? Le decimos escribir entre comillas. Vamos entonces a decir, bueno, no necesitamos escribir nombre, sino que de una vez imprimamos el nombre. O sea, en este caso, nombre del docente se llama non, raya al piso, en este caso lo llamamos docente. Ok, coma. Entonces, ahí le vamos a decir Juan, Pedro, María, bueno, el valor que hayamos ingresado inicialmente. Entonces, ahora que ya tenemos esa parte, nos hace falta imprimir, porque acá nos dicen que debemos imprimir la retención y el sueldo neto, es decir, de ese docente. En este caso, la retención, entonces podemos colocar entre comillas retención en la fuente y colocamos acá coma, ¿no es cierto? Para hacer una sola impresión, coma, entonces la ecuación se llama red F, raya al piso, FT, retención en la fuente, coma. Para que no me quede pegado el nombre del docente, le voy a dar 2 veces barra espaciadora. Ahora aquí, nuevamente abro comillas y le doy 2 veces barra espaciadora. Y entonces, ahora voy a escribir salario neto.
y lo voy a acompañar con el igual, un espacio, le doy comilla ahí, coma, y ahora entonces, como dijimos que lo llamamos SN raya al piso 2, SN raya al piso 2, o sea, salario neto del docente. Le damos enter y ahí está la impresión, ya no hay más nada que hacer. ¿Qué nos toca ahora? Incrementar el contador general. Contador general es igual a contador general más 1. Esto lo hará, esto lo va a hacer tantas veces como se le indique, en este caso 4 veces. Una vez termine las 4 veces, vamos a decir fin de mientras. ¿Qué necesitamos entregar? Entonces necesitamos entregar el promedio de los salarios netos. Entonces vamos a decirle escribir. Eso va por fuera de la estructura herramienta. Entonces podemos decir promedio, pero ya voy a deberles una cosa, salario neto. Resulta que en la parte de arriba no definí, yo me voy dando cuenta a medida que voy trabajando, no definí el salario, perdón, el promedio de salario neto. Entonces vamos a definirlo acá, en proceso que definí yo, ya está aquí. Entonces aquí promedio, aquí viene coma, promedio de salarios netos, llamémoslo así, promedio de salarios netos. Entonces, antes de escribir, antes de imprimir, antes de mostrar ese mensaje, pues debo calcularlo. ¿Cómo se halla un promedio? Es un promedio, para eso dice mi acumulador y este contador particular. Entonces digo, promedio de salarios netos va a ser igual ¿a qué? Al acumulador de salarios netos mayores o iguales a 1.500.000 sobre las veces que pasó y que cumplió esta condición, o sea, sobre el contador particular C raya al piso D raya al piso M. Ahora sí, una vez tengo ya eso, entonces me ubico acá y le doy coma y le digo promedio de salarios netos. Ok, ya tengo mi promedio. Antes de fin de proceso, que ya está por fuera, necesitamos saber cuántos docentes ganan menos de 1.500.000. Entonces le vamos a decir escribir y puedo escribir así: la cantidad de docentes que ganan menos de 1.500.000. Ahí sí puedo colocar incluso hasta el signo peso, coma. Entonces le digo, se llama C raya al piso M, o sea, cantidad de los que ganan menos. Creo que con esas, digamos, descripción o planteamiento que se hizo, podemos ahora sí entrar a ejecutar para ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a decirle aquí, para ya entrar un poquito mejor, y le vamos a decir deshacer todas las ventanas en paralelo. Listo. Esto lo vamos a quitar. Se vamos a quitar aquí. Listo. Entonces, uy, acá, lo que pasa es que yo definí esto acá arriba. No voy a quitar esto porque sé que pasó aquí, pero esto no va para nada. Listo. O sea, esto está así.
Proceso de diferencia, así es como queda. Ok, entonces ya tengo mi ejercicio prácticamente listo, terminado. Entonces ahora nos corresponde ejecutarlo para ver qué pasa. Vamos a mirar a ver qué es lo que sucede. Entonces vamos aquí y le damos clic en ejecutar y aparece. Entonces vamos a editar el primer nombre, digamos que es Juan. Ok. Salario básico hora de Juan, digamos que nos pagan a 10.000 pesos. Número de horas trabajadas de este señor, digamos que trabajó 30 horas. Ok. Le damos enter. Porcentaje, digamos que le vamos a quitar el 1%. No le quitemos mucho porque gana muy poquito. Dice entonces que Juan, su retención en la fuente es de 3.000, salario neto 297.000. Ok. Vamos por el otro. Se llama Pedro. Le damos enter. Salario básico hora. Digamos que este señor la estamos pagando a 17.000. Ok. El salario. ¿Cuántas horas trabajó? Digamos que trabajó 50. Bueno, pongámosle 60 para ver si logramos pasar el millón. 60 no nos va a ayudar. Pongámosle 80 horas y démosle enter. Listo. Retención en la cuenta. Quitémosle solamente el 1 porque de verdad que sería mucho. Millón. En este caso está ganando 1.346.400. Nos toca ponerle al otro mucho más. Entonces digamos que ahora es María. Listo. Salario básico hora. Pongámosla a 25.000 pesos. Número de horas trabajadas. Digamos que trabajó también 80. Retención en la fuente, solo el 1%. Ok. Ya esta docente ya va a ganar, en este caso, 1.980.000 pesos. O sea, se supone que ya aquí debió haberlo guardado. Vamos por el siguiente docente para que sea el cuarto. Recuerden que solamente lo vamos a hacer hasta 4. Entonces, ahora, digamos que se llama Pablo. Lo mismo. Digamos que le pagan a 30.000 la hora. Y que trabajó 70 horas. Listo. Su retención es del 1%. Ok. Entonces, obviamente, acá nos dice que gana 2.079.000, obviamente con la retención, porque da 2.100.000. El promedio del salario neto es de, en este caso, vamos 1, 2, 3, 2.029.500. Y la cantidad de docentes que ganan menos de 1.500.000, acá me mostró 0.2, o sea, solamente 2. Vamos a mirar acá cantidad de los que ganan menos. En este caso, por lo que yo dejé pegado, y por eso si hubiera dejado un espacio, el 2 hubiese quedado aquí. Y entonces hubiese salido mejor. Igual hubiera colocado acá antes del 2 un igual y ahí sí me hubiese mostrado igual a 2, pero al igual está bien. Solamente 2 cumplieron, digámoslo así, esta condición de que ganan en este caso menos de 2 salarios mínimos y efectivamente pues si nos ponemos de pronto a analizar nos damos cuenta de que efectivamente pues hay 2 que no alcanzan a llegar al 1.500.000. Entonces, de eso se trata este ejercicio, de que nosotros aprendamos a diferenciar contador de acumulador. Recuerde que el acumulador es esa variable numérica capaz de almacenar el valor de otra variable numérica. Mientras que el contador es
una variable numérica que se incrementa en una constante. Llámese 1, 2, 3, 4, 5. En nuestro caso solamente de 1. Entonces, de esta manera, nosotros, digámoslo así, podemos determinar y encontrar la solución de dicho problema, el cual pues era sencillamente calcular unos salarios netos de docentes, pero con unas retenciones, sabiendo que se le pagan por horas. Entonces, espero que lo hayan entendido. Ahí está la diferencia. Este es el contador general, contador particular y acumulador particular. Yo hubiese podido decir también que quería saber cuál era el total de la nómina. Si yo quiero encontrar el total de la nómina, quiere decir que sería un contador general. Entonces, antes de C igual a C más 1, haría un acumulador, o sea, diría total pagado es igual al total pagado más salario neto del docente. Y ese sería como para saber cuánto pagó en nómina por esos 15 docentes, en este caso 4. Recuerde que si se hace con 4 docentes se pueden hacer pues con la cantidad que quiera de empleados. Entonces, de eso se trata este nuevo tema, diferenciar un contador particular del general, pero también diferenciar un acumulador. Y este es nuestro acumulador. Nuestro acumulador, en este caso particular, que depende de esta condición. Se incrementa cada vez, en este caso se incrementó 2 veces, porque pues obviamente los salarios fueron superiores a 1.500.000. Espero entonces, jóvenes, que hayan entendido y miramos entonces para que hagan pues un ejercicio de tal manera que lo puedan desarrollar. La idea es que este material les sirva. En todo caso, pues si es necesario que usted lea, busque el libro, lo puede hacer a través, obviamente, del internet. Pero espero que con la explicación haya sido más que suficiente. Gracias por la atención prestada y pues nos veremos en la siguiente clase.